tema de los conceptos jurídicos fundamentales, como su nombre lo indica, es básico para comprender el fenómeno jurídico, entendido como la regulación de la conducta humana en sociedad, en forma coactiva, es decir, con la amenaza de usar la fuerza pública del Estado en caso de que las personas obligadas no cumplan con sus deberes legales en cualquier materia de que se trate. Para la comprensión de dichos conceptos, deberemos partir de que si el derecho es un conjunto de normas jurídicas que nos regulan, pregunto, ¿qué es una norma jurídica? Una norma jurídica no es una simple oración gramatical, sino una oración que cuenta con una estructura lógica que debe contener elementos característicos. Estos son precisamente los conceptos jurídicos fundamentales, aquellos sin los cuales es imposible entender cómo opera el derecho en la regulación coactiva de la conducta social. Dicha estructura lógica se enuncia de la manera siguiente. En determinadas circunstancias, una persona debe observar una determinada conducta. Si no la observa, un órgano del Estado debe aplicarle una sanción. Una sencilla fórmula nos ayuda a comprender la estructura lógica de la norma jurídica, ligándola con lo anterior. En primer lugar, hay una norma jurídica que llamaríamos total, que dice, si A es, debe ser B. Luego, hay dos normas parciales, una primaria y otra secundaria o sancionadora. Si A es, en la fórmula, o sea, en ciertas circunstancias, debe ser B, o sea, una persona debe observar una X conducta. Si B no es, o sea, si no lo observa, debe ser C, o sea, un órgano del Estado debe aplicarle una sanción. Si A debe ser C, es la norma jurídica primaria. Si B no es, debe ser C, es la norma jurídica secundaria o sancionadora. A continuación, veremos tres sencillos ejemplos cotidianos. Número 1. Si eres estudiante de este curso, debes aprender. Si no aprendes, debes ser reprobado. Número 2. Si eres causante, debes pagar impuestos. Si no los pagas, debes de ir a prisión. Ejemplo 3. Si rentas un departamento, debes pagar la renta. Si no la pagas y te demandan por ello, un juez debe ordenar tu desahucio o desalojo del departamento. Ahora veamos los conceptos jurídicos fundamentales uno por uno. Supuesto jurídico. Si A es el supuesto jurídico, o sea, la hipótesis de una conducta, por ejemplo, si rentas un departamento de cuya realización depende la existencia de las consecuencias jurídicas, o sea, pagar la renta. Hecho jurídico. A es, en la fórmula, es el hecho jurídico, o sea, la realización de la misma conducta del supuesto hipótesis, en el caso, el rentar el departamento. La consecuencia es el nacimiento, la transmisión, la modificación o extinción de derechos y de deberes. El derecho subjetivo, o sea, debe ser B, constituye las consecuencias que sobrevienen a causa del hecho, o sea, el derecho de exigir el pago por parte del arrendador y el deber de pagar la renta por parte del arrendatario. Si B no es otro supuesto
pero secundario el supuesto de no pagar la renta. El deber jurídico, debe serse, es otra consecuencia, pero secundaria, y constituyen las consecuencias que sobrevienen a causa del hecho, o sea, el no pagar la renta, y surge el deber del juez de ordenar tu desahucio o desalojo del departamento. Persona. Son dos. El sujeto a quien se atribuye el derecho de exigir el pago de la renta y el sujeto a quien se atribuye el deber de pagar la renta. La sanción es la consecuencia secundaria, por ejemplo, una orden de desalojar voluntariamente el departamento por no cumplir el deber primario de pagar la renta. Y la coacción es la aplicación con la fuerza pública, o sea, soldados o policías, de la sanción, o sea, desalojo a fuerzas del departamento. A continuación, presentamos algunas ilustraciones para clarificar el tema. La primera es una ilustración de la norma jurídica primaria. Si A es, debe ser B. Número 1 es el supuesto. Número 2 es el hecho. Número 3 es el deber ser, o sea, la consecuencia. Y el deber ser a la izquierda es el derecho subjetivo del acreedor activo o derechohabiente. El número 6 sería el deber del obligado o deudor o pasivo. Y entre ambos el derecho a la prestación que se deben tanto uno como otro. Enseguida está la ilustración de la norma jurídica secundaria o sancionadora. Aquí vemos si B no es, debe ser C. El número 1 es otro supuesto jurídico secundario. El número 2 es el hecho jurídico secundario. El número 3 es el deber jurídico de ambos, de acreedor y de deudor. El número 4 es el derecho subjetivo del acreedor. Número 5 es el deber del deudor, pero aquí ya entra abajo un juez que es quien va a imponer la sanción al deudor incumplido y en su caso la coacción al mismo. Ahora veamos la ilustración de ambas normas jurídicas, la primaria y la secundaria. Pueden ver a la izquierda cómo se desarrolla la norma jurídica primaria con lo que explicamos antes, y a la derecha está la norma jurídica secundaria también con lo que explicamos antes. Y así es como se da el fenómeno de la operación de la norma jurídica a través de conceptos fundamentales. Repetimos: supuesto, hecho, consecuencia, derecho, deber, persona, sanción y coacción.